actividades realizadas, pero desde ya les aviso que no está cargada la aprobación o no, porque estoy un poco atrasada con las correcciones. Pero no figuraban. El tema es que estuve haciendo consultas con la mesa de ayuda, la parte de técnica de la plataforma, y lo que me han indicado es que ustedes, cuando abren la actividad, tienen que subirla ahí mismo en la plataforma para que salga, digamos, en el reporte de la actividad realizada. ¿Lo hicieron ya con alguna actividad en alguna otra materia esto? Porque en la nuestra, les digo, cómo sale el reporte, es como que algunos me la estuvieron mandando por mail, pero en la plataforma figura que nadie la hizo. ¿Se entiende? Sí, profe, yo la hice. Disculpe qué cosa. Yo la hice en el mes 4, creo, si no me equivoco. Apenas lo subió, yo hice la primera de todas. Y me salta 0%. Claro, porque lo que tienen, según lo que me dijeron del área técnica, es que tienen que subirla ahí mismo en la plataforma o poner Sí, en realizado, realizar clase, ahí, en el en botón realizar verde. actividad. Realizar actividad, perdón, sí. Bueno, a Ahí yo mí la los hice y se la subí. bueno, entonces ahí ya no les sabía decir porque lo que hicieron fue meterse, digamos, en mi usuario para revisar y me habían dicho que detectaron eso, que sí veían que lo mandaban por mensajería interna, pero como que faltaba que le den clic donde decía realizar actividad, una cosa así. Por eso es que aparece cero realización, digamos, de todos. Yo igual la primera actividad que pido, se la mandé por mensajería interna, por si acaso. Profe, Sí. Agustín habla. Justo ahí me estaba fijando, estoy a la compu y a mí me salta, por ejemplo, entregada, el primer trabajo práctico, Ajá. y el segundo lo tengo hecho y me parece que no te lo mandé. Si figura, si a ustedes les figura Todo como entregado, tendría que después salir impactado en el reporte que podemos hacer los profesores. Los dos trabajos prácticos te los mandé y me dicen entregada. Bueno, voy a volver a hacer una interconsulta con la gente del área técnica para que me digan entonces por qué no se puede ver, porque acá es como que figura, o sea, son 50 los alumnos cargados en esta aula y figura 0 de 50 en realización. Profe, Yo le también lo mandé el entregué por 1 trabajo y me aparece y entregado en me aparece rojo. entregado el 1 y el 2 no, porque no lo entregué, pero también lo tengo. Yo entregué los dos trabajos, profesora. Yo igual, entregué el A 1 mí, y el 2 ya lo estoy por entregar. por ejemplo, me aparece como entregué el 1 el 36%, profe. Sí. Claro, a mí también me parece el 33%, pero es porque, por ejemplo, vos entras en la lectura compresiva y con solamente estar ahí ya te aparece el 33%. Lo otro que faltaría es cuando usted, profe, nos corrija los trabajos, yo calculo que ahí se va a hacer el 100%, pero yo, por ejemplo, los dos trabajos los tengo entregados. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Mandárselo por mensajería interna o esperar a ver qué es lo que te dicen a vos del instituto? No, tendríamos que encontrarle la solución para que quede en la plataforma, porque si a mí sigue sin aparecerme en la plataforma la actividad realizada, no me da la opción de ponerles una calificación tampoco, ¿se entiende? Porque es parte del mismo sistema. ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Sí, profe.
El tema es cómo vamos a hacer con el tema de la nota, porque básicamente encima cierra el cuatrimestre ahora. Ujú. Porque básicamente sería algo ilógico que estemos todos desaprobados por una... No, por un error del sistema, Claro, por sí, eso, por sí, eso. tal cual. No, eso se entiende, obviamente lo vamos a ver, pero bueno, me habían dado toda una explicación y bueno, es eso que les dije, el tema es que sigue sin salir dentro de lo que yo abro como profesora, que uno tiene, o sea, como profesor uno tiene algunas herramientas de acceso a la plataforma que ustedes como estudiantes no lo tienen, ¿m? Como esto de poder calificar, de sacar reportes y demás. Y bueno, y a mí no me estaría impactando eh, la realización de sus actividades. Sí lo tengo porque me lo han mandado muchos por mensajería interna, pero bueno, si no sale impactado dentro de la misma plataforma para poder y demás, eh, es un problema, porque a fin de año todo, digamos, lo válido sería lo que está en la plataforma, porque es la herramienta que tenemos oficial para poder trabajar. Pero bueno, seguiré indagando a ver cuál es el problema. Yo pensé que mensajería interna, no que lo estaban haciendo y no me aparece a mí. ¿Mm? No, no me lo manden por mensajería interna, ahí me están preguntando porque eso no soluciona esto. ¿Mm? Ustedes sigan poniendo de cargar la actividad ahí para que los profes, a ver que me van a ayudar de técnica, también puedan ver a ver dónde está el problema. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, profe, yo, si quiero querer enviar de nuevo el trabajo práctico número 1, no me deja porque lo tengo como que ya lo envié. Claro. O sea, sería todo un tema también, porque, por ejemplo, no te voy a poder enviar otro trabajo porque ya me dice que no lo tengo enviado. Claro, pues si ya está cargado, sí, no admite una nueva entrega. Bueno, voy a seguir consultando esto. Ustedes no se preocupen por eso, que ya lo vamos a solucionar. Profesora, si usted Sí, nos pasa su correo electrónico personal y se lo enviamos ahí por esta vez, los trabajos que ya tenemos realizados, le sacamos una captura de pantalla o se lo mandamos a su correo electrónico, ¿podría ser? no, porque seguiría sin solucionar el problema, que lo que no se ve es que está cargado en la plataforma. ¿Mm? Yo sé que ustedes lo hicieron, así que por mí no se preocupen por eso, porque me sale impactado en la mensajería interna también. El tema es que no salta automáticamente en el sistema como para poder generar un reporte. Eso es lo que está pasando. Claro, y no tiene cómo justificar de por qué nos pone esa nota básicamente en el cuatrimestre. Claro. Por eso hay que solucionar el tema con la plataforma. O sea, si ustedes todos me dicen que lo están cargando, ¿eh? O sea que no sé cuál es la palabra que funciona en el campus, cuál es la que aparece, pero si ustedes me dicen que todos están cargando en donde está la opción de cargar la actividad en la plataforma, entonces es otro el problema que tenemos. Sí, porque yo acá me estoy fijando y está todo habilitado para poder calificar y demás. Bueno, pasado el tema de la corrección de las actividades, que ya lo vamos a poder solucionar. ¿Cómo les fue entonces con esas preguntas, con esta segunda actividad? ¿Eh?
¿Pudieron encontrar fácil las respuestas? ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenme su experiencia. Profe, yo solamente... Habla. Ujú. Sí, profesora, yo lo saqué de del material que usted nos brindó. De, Ah, de las fotocopias. claro, ese que bajó. Bueno, y aparte de esas fotocopias, ¿pudieron ver de encontrar esas respuestas en las normas? Sí, de ahí lo saqué. Bueno, Yo también lo saqué un poco de ahí, un poco entré como si fuera a buscar las leyes y saqué un sí. poco de ahí también. Sí, yo hice lo mismo que Agustín. Lo fui sacando también de Google. Sí, de Google, ¿dónde? Porque Google vieron que es muy amplio. Sí, pero algunas definiciones son bastante específicas. A ver, ¿qué quieres decir con específicas? Sí, que es prácticamente lo que usted nos mandó, pero con otras palabras. El mismo material que usted nos bajó, pero con otras palabras. Está bien. Yo lo que quiero aclarar con Google es que por eso les digo que es muy amplio. Google es un buscador y busca dentro de lo que es esa gran nube cualquier publicación que tenga algunas palabras particulares, ¿sí? Justamente la búsqueda la hace por algoritmos que identifica dónde se menciona esa palabra que ustedes están poniendo en la barra de búsqueda. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que siempre que busquen algo en Internet con Google o con cualquier otro buscador, que lo que busquen y lo que después repliquen sean fuentes oficiales, ¿sí? Porque en Google sale un trabajo que haya hecho fulano, como también sale una revista científica, no sé, publicada por Harvard. ¿Mm? ¿Se entiende a dónde quiero ir? Sí, perfectamente, profesora, pero yo me metí con las leyes nacionales. Está bien, entonces, ahí más allá de que lo hayas buscado en Google, tendrías que decir que lo buscaste en tal o cual norma. ¿Mm? ¿Está? Esto lo digo porque el día de mañana como técnicos quizá tengan que justificar una recomendación y van a tener que buscar, o sea, van a tener que escribir, registrar cuál es la fuente en la que se basaron para especificar esa recomendación. Y no es válido que pongan Google, por ejemplo, sino que pongan en función de lo establecido en el requerimiento tal, de la norma tal, o este desarrollo se hizo en base a no sé, una experimentación de un estudio científico de tal lugar, ¿sí? No de Google como general. ¿M? Y siempre que busquen algo, tiene que ser bibliografía oficial, respaldada, alguna entidad que esté avalada. ¿M? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿quién era que me ha dicho de Google? Carlos, ¿eras vos? Sí, profesora, yo. Bueno, cuando hacías alusión a Google en sí, más allá de que lo hayas hecho por Google, vos buscaste tu respuesta en determinada norma, ¿sí? No sé de cuál específicamente buscaste, ¿m? Pero por lo que me dijiste recién. ¿M? Sí, ahora estoy con el celular, no puedo tener la computadora porque si no lo bajaba y lo buscaba.
y se lo decía bien, pero sí, lo hice en parte con el trabajo que nos dejó usted, el apunte que nos dejó usted, y en parte con Google. Comparé y lo hice. Bueno, a lo que yo me refiero y estas recomendaciones, estos consejos que les voy dando es para que vayan asimilando de alguna manera estos modos, ¿sí? Modos de hablar, modos de escribir, porque tienen que ver con la formación como profesional también, no solamente que puedan comprender una definición o todo lo que tiene que ver con el conocimiento académico, sino también en cómo transmiten ese conocimiento, porque una de sus tareas, y una de las más frecuentes, cuando estén trabajando como técnicos en higiene y seguridad, es justamente transmitir ese conocimiento. Ustedes se están formando acá para ser el día de mañana los especialistas en la materia. Y que un profesional sea especialista en determinadas disciplinas significa que van a acudir a ustedes para que ustedes justamente transmitan de alguna manera todo este conocimiento que tienen específico sobre estas disciplinas. Entonces, tiene que ver con cómo uno se maneja como profesional y cómo lo ven los demás también. Si ustedes tienen un fundamento válido, que tenga un respaldo, que tenga un aval, como recién hablábamos, de alguna norma o de algún estudio científico y demás, se toma porque es así. Ustedes lo pueden comparar esta situación con otras situaciones que se dan a nivel social, se toma como válida, como viable, como se van a tener de alguna manera, si ustedes siempre tienen un aval y un respaldo en lo que dicen, en lo que hacen y en lo que registran, también van a generar la confianza de aquel al que ustedes están asesorando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que encontraron en estas normas? Vieron que si ustedes pudieron comparar entre esos pequeños apuntes que yo les envié, o sea, lo que les subí como material de lectura, y las normas, es a modo de justamente reforzar o aclarar un poco de alguna manera todos estos requerimientos que están establecidos en estas normas, tanto en la Ley de Higiene y Seguridad como en la de Riesgos del Trabajo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que ustedes, todo lo que deban saber y manejar como profesionales está establecido en las normas, que lo pueden decir con diferentes palabras, que se puede aclarar de alguna otra manera, que se puede ampliar con alguna imagen o con algún otro material, otra herramienta de soporte, es adicional, pero lo mínimo indispensable que deben manejar es lo que está escrito en estas normas. ¿Se acuerdan que una de las primeras clases les había dicho que nuestra profesión de alguna manera y nosotros como profesionales existimos a partir de que está establecido en estas leyes? Y están muy callados hoy. ¿Qué les pasó? Tienen frío, mis compañeros. Bueno, ahora les pregunto, aparte, que no tiene que ver con seguridad, ¿cómo vienen con el manejo de las demás materias? ¿En qué sentido, profesora? En el manejo de la plataforma, de poder avanzar, ¿se entiende, no se entiende? O sea, la O sea, plataforma la usamos bastante bien dentro de lo que se puede con las otras materias.
sea, no tuvimos problemas para que nos corrijan ni nada. Bien. Ajá. ¿Y ustedes notan una diferencia desde que empezaron ahora en lo que es conocimientos? Sí, profesora, obvio. No, bueno, puede ser Creo que que ahora no estamos, para todos sea obvio. para mí, por mi caso, creería que estoy muchísimo más canchero que la primera vez que entré en la plataforma. Uno, me ayudó mucho a mi novia, que ella está en segundo año y obviamente ya sabía cómo era el manejo de la plataforma y me fue ayudando mucho en eso. Y después, bueno, obviamente entregando trabajo y haciendo las cosas que por ahí uno tiene que hacer, te vas adaptando a la plataforma. Bien. ¿Alguien más tiene algo para compartir? No, yo creo que se prestó mucho al principio, como dice mi compañero, a que no entendíamos mucho la plataforma, pero después los mismos profesores y entre nosotros nos fuimos ayudando. Creo que ya no es que somos capos de la materia, pero algo entendemos sobre lo que están exponiendo ustedes. Y algunos profesores nos corrigen y es más fácil, como el de dibujo, que nosotros a medida que vamos entregando los trabajos, el profe de dibujo va poniendo las notas y para nosotros es más fácil saber cómo vamos en la materia. Bien. ¿Darío es tu nombre, el que figura en la pantalla? Sí, profe Darío. Bien, Darío. Yo de a poco los voy nombrando así para poder ir memorizándome los nombres. Uno cuando tiene las clases en clases presenciales es más fácil. Eh, pero bueno, acá es como que continuamente tengo que ir repitiendo los nombres para poder asimilarlos. En cuanto a la corrección, te digo, yo sí vengo atrasada en las correcciones, pero bueno, para eso son estos encuentros. En función de lo que vamos relatando, de las respuestas que ustedes fueron dando y el hecho de tener un espacio para poder debatirlo, cada uno puede tener una autocorrección también. Si lo que pusieron en esa respuesta coincide con lo que venimos hablando, bueno, ya tienen una mirada o una orientación para saber que lo que respondieron está bien, más allá de que hayan puesto palabras más o palabras menos. Así que también es una forma de corrección, no solamente con lo mío, sino con las demás materias también. Eh, Cuando tengan una corrección formal, obviamente que es para sumar. Y otro modo de corregir, que no solamente es, digamos, lineal de profesor a alumno, es la autocorrección que ustedes puedan llegar a tener por presenciar las clases, que tienen yo lo que veo de bueno en el grupo de ustedes que son varios los que siempre participan. Hay otros grupos en los que no es mucho menor la cantidad de estudiantes que pueden participar de estos encuentros. Así que bueno, esto es válido también para poder sumar. Sí. Vamos, son diferentes los profesores y cada uno tiene su librito y se respeta. Eh, Como la profesora de inglés que por ahí corregimos, hacemos la actividad y en el mismo, al otro encuentro nosotros corregimos entre todos y vemos, como vos decís, la autocorrección de nuestros mismos errores o virtudes que hayamos tenido en cada respuesta. Eso también es una manera de trabajar, cada uno con su librito, por ahí hay que adaptarnos a cada profesor. Y bueno, esto es lo bueno de la plataforma, es algo nuevo para todos. Sí, en la plataforma y en presencialidad también. Yo lo que les digo, o sea, esto de la autocorrección es, digamos, a tomarlo como algo general. Por eso les dije al principio, no solamente de seguridad, sino estamos hablando en general. Que lo pueden tomar también como ejemplo para poder aplicarlo en las demás materias y cada uno ir teniendo una
autoevaluación de ver cómo van avanzando o no. Pero bueno, respecto de estas preguntas, de esta actividad que ustedes tuvieron que hacer, más allá de que la hicieron, ¿cuál es el fin de poder responder unas preguntas? Que ustedes vayan asimilando estos conocimientos que van adquiriendo, ¿m? Y que los mantengan en el tiempo, porque eso es lo que tiene la formación profesional, ¿m? Que ustedes van a ver que van a ir aprendiendo sobre la marcha distintos conceptos, distintos contenidos académicos, y más allá de que no los hablen todo el tiempo, les van a quedar en su mente para siempre, ¿sí? Es como cualquier otro profesional. Imagínense un médico, ¿sí? Estudia la carrera una sola vez, después se van actualizando, ustedes también se van a ir actualizando a medida que vayan trabajando, pero los contenidos mínimos, esos conocimientos básicos que siempre tienen que tenerlos, los tienen en mente. Bueno, con ustedes lo mismo, ¿sí? Es ese mecanismo de decir, bueno, tengo una actividad, la hago, sea un ejercicio, porque algunas materias permiten la práctica, o sea teoría de responder unas preguntas o de relacionar conceptos y demás, para poder, o sea que esa actividad es una herramienta para poder afianzar, esta palabra afianzar, de que nos quede ese conocimiento en mente y que no necesariamente después tengan que estudiar para un examen. A lo mejor para el examen van a tener que estudiar para poder tenerlo, para poder refrescarlo, para poder ampliar un poco su vocabulario, para tener una definición tal y como es, pero el sentido, el entendimiento, es como que ya quedó, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Bien, entonces de esas preguntas, estamos hablando del cuestionario 2 ahora, de las actividades que tuvieron que hacer en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que les quedó en claro? ¿Cuáles son las contingencias y situaciones cubiertas por la LRT? Que se causan dentro de un ámbito laboral, o la incapacidad que puede tener un trabajador dentro de un ámbito laboral. Bueno, ahí te puedo decir que la respuesta no sería del todo correcta. ¿Por qué? Si la pregunta es, ¿cuáles son las contingencias o situaciones cubiertas por la LRT? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Accidentes laborales y enfermedades profesionales. Bien. Y nos falta una más. Itinere. ¿Itinere qué es? Accidente itinere. Accidente itinere. Bien, accidente in itinere. Entonces, esa sería la respuesta. Ahí pueden llegar a tener una noción de cuál sería la respuesta correcta para esta pregunta. ¿Cuáles son las contingencias y situaciones cubiertas por la LRT? Entonces, accidente de trabajo, enfermedad profesional y accidente in itinere. Si yo les pidiera que definieran cada una, entonces ahí sí definen cuál es cada una de estas contingencias. O sea, qué significa o cuál es la limitación de cada una. Accidente de trabajo, ¿cuál es la definición de accidente de trabajo según la LRT? Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en una ocasión del trabajo. Bien, ¿qué es esto que hablábamos en la primera clase, me parece? ¿Cuál es la diferencia entre el hecho o en ocasión de trabajo? Ya hablamos de acontecimiento, es importante que memoricen estas palabras claves porque justamente acontecimiento hace alusión a un momento dado, que es lo que nos permite diferenciarlo de la enfermedad profesional, porque para que se pueda desarrollar una enfermedad profesional hablamos de que tiene que haber una exposición prolongada a un agente contaminante para que haya enfermedad, ¿sí? Por eso es tan importante que tengamos en mente la palabra acontecimiento, ¿sí? Es en un momento dado. Y es súbito y violento, súbito
referencia también a este momento en particular, que es de un momento para otro, y violento porque genera daño, ¿sí? Ese daño, ¿dónde se puede generar? ¿En el trabajo o yendo, yendo hacia el trabajo o saliendo, dirigiéndose a la casa del trabajador? Bueno, no iba para ahí orientada la pregunta. ¿Quién puede sufrir daño? ¿Sí? Porque hablamos de que un accidente genera daño, que por eso hace alusión a la palabra violento. Porque genera daño ¿a dónde? ¿O a quién? A la integridad física de la persona. ¿Sí? A la A la inte- persona, al trabajador. Entonces hablamos de que genera daños o puede llegar a generar daños a la persona o a la propiedad. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, pero vamos tomando Profe, punto. yo puse Entonces, itinere y profesionales, disculpe. ¿Cuál era el otro? itinerantes y profesionales, no sé. Siempre acuérdense de poner nombre y apellido. Es accidente de trabajo. Ese sea nombre y apellido. A El ver, otro es accidente in itinere, ¿sí? Y itinere. es in itinere, ¿sí? Porque hace alusión a que es en el itinerario, ¿sí? Por eso lo corregimos antes, no me acuerdo quién había dicho, solamente itinere, ¿sí? Es Bien, muchas in gracias. itinere. Itinerario está relacionado justamente de donde viene la palabra al trayecto, a cualquier accidente que pueda ocurrir en el trayecto del trabajador de su casa hacia su lugar de trabajo y viceversa. Y tiene que tener unos requisitos, que ¿cuáles son? Para que se considere accidente in itinere. ¿Cuáles Que son los tiene que requisitos ser que se deben cumplir? establecido entre la dirección de donde habita el accidentado y el trabajo, No haber cambiado de recorrido, digamos. y no haber cambiado de recorrido exactamente. Bien, eso nos tiene que quedar en claro, que siempre hace alusión al recorrido y que no lo tiene que haber cambiado en comparación con el declarado, ¿sí? Acuérdense que el trabajador siempre tiene que declarar cuál es su recorrido, y que puede ocurrir o se puede considerar un accidente in itinere aquel que haya ocurrido en un trayecto diferente al normal, al habitual, siempre y cuando ese trabajador haya informado a su empleador y su empleador a la RT como corresponde que ese trabajador cambió su recorrido habitual con antelación, ¿sí? Eso es lo que nos dice en ese pequeño párrafo. Entonces, nos queda en claro que es todo lo alusivo al trayecto del operario desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y no así al tiempo, que muchos antes de estudiar o de empezar a estudiar higiene y seguridad, por el solo hecho de trabajar, muchas veces están mal informados los operarios, y justamente les dicen que tiene que ver con el horario, si el accidente ocurre media hora antes o una hora antes, o si ocurre 2 horas antes y demás, ¿sí? Entonces, erradicamos ese mito, de que no tiene que ver con cuánto tiempo de antelación a la llegada, tanto a su trabajo como a su casa, que no tiene nada que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con el trayecto. ¿Y enfermedades profesionales cuáles? ¿Cuáles son consideradas enfermedades profesionales? Algunas auditivas, algunas psicológicas en algún punto. En general, si tuvieras que dar la definición de enfermedad profesional. Todas las que se ocasionaron en el trabajo o con relación al trabajo de donde está trabajando el empleado. Y la que Y están, si, y la que están incluidas En el listado. en el listado de la ley. bien, eso es más importante que
O sea, las dos cosas son importantes, pero es más importante que esté dentro del listado en estas normas posteriores que salieron a la ley de riesgos de trabajo, a que haya sido toda enfermedad ocurrida en el trabajo. Porque imagínense que dentro del trabajo, no sé, les haya dado una gastroenterocolitis un lunes, o sea, hayan empezado con síntomas un lunes porque el fin de semana nos comimos todo, ¿sí? Entonces, no es porque ocurrió dentro del trabajo que empezó con los síntomas, o sea, no se considera enfermedad profesional, sino que hay un estudio y una investigación, así como se investigan los accidentes, se investigan las enfermedades. Y lo primero que se tiene en consideración es que si el diagnóstico de esa enfermedad está contemplado dentro del listado de enfermedades profesionales, que, bueno, después con el tiempo van a aprender los números, no viene el caso que se las nombre a todas, si está contemplada dentro de ese listado, entonces ya se presume que tiene que ver justamente o que se considera una enfermedad profesional, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Entonces, ya tenemos definición de accidente de trabajo, definición de enfermedad profesional y definición de accidente in itinere. Y cuando hablamos de que están cubiertas por la LRT, ¿a qué hace alusión? ¿Qué quiere decir eso, que están cubiertas por la LRT? ¿Chan, están pensando? No, que como quería armar la frase, Yo pero la estoy leyendo. A mí no me estás Cubiertas por la LRT. no es la reglamentación que tiene que cumplir por ley el empleador y darle cobertura médica a la persona, o estoy errado. Sí, vamos un poco antes. Acá no estamos hablando del empleador, estamos hablando de la LRT. ¿Qué era LRT? Ley de riesgos del trabajo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas situaciones o estas tres contingencias que nombramos recién están cubiertas por la LRT. Que se hacen cargo. que por ley abarca todo eso. La ley te ampara. Sí, ¿Qué es lo que ampara la ley? los accidentes que vos tengas en el Accidente. trabajo, sea tanto Enfermedad. itinere y eso. A ver, ¿alguien más? Siempre y cuando el empleador esté inscripto con las leyes de trabajo. Te lo estoy Ahí está diciendo en memoria. lo mismo que dijo Darío. Él nombró también al empleador y dijimos que era un poquito más amplio. Hablaron de que ampara, cuando hablamos de cubiertas. Puede ser que garantice los servicios necesarios. A ver. Que garantice los servicios necesarios en caso de que un empleado tenga un accidente. Y con servicios necesarios, ¿a qué haríamos referencia? Cobertura médica, en caso de tratamientos ortopédicos, Fíjate tratamientos que psicológicos. dice la palabra cobertura, ¿sí? Cuando yo les hablo de palabras claves, como antes que hablábamos de acontecimiento, la palabra cubrir o cobertura también tiene que ver con esto, ¿sí? Y esto lo que hace es alusión, vos decís, servicios necesarios. ¿Necesarios para qué? ¿Cuál es el objetivo? Rehabilitar a la persona y que vuelva a trabajar. La seguridad y la higiene del trabajador. Y si yo les digo que no siempre un operario que sufre un accidente necesita rehabilitación,
vuelva a trabajar entonces. Ahí se quedaron No, pensando. puede ser que se lo indemnice porque el accidente fue para no reubicarlo dentro de la empresa, quizás. Bien, va por ahí. La idea está, ¿sí? Quédense tranquilos que la idea está. Pero fíjense que es un poco más sencillo, ¿sí? Cuando nosotros queremos generalizar. Es decir, son las tres contingencias o las tres situaciones que están cubiertas con el objetivo de ¿qué? De reparar los daños. Eso que hablábamos al principio. Hablamos de los daños generados a las personas. Por eso te preguntaba, Darío, ¿qué considerás vos como servicios necesarios? Y me empezaste a listar la rehabilitación, prótesis y demás, ¿sí? Porque son todas las acciones necesarias para justamente reparar el daño. Fíjense cómo relacionamos los conceptos, ¿sí? A eso quiero llegar. ¿Ustedes me siguen con esta relación de conceptos? Que más allá de que uno les haga una pregunta determinada, ustedes pueden relacionarlos de distintas maneras a estos conceptos, ¿sí? Y de ahí podemos desencadenar en que, sí, que estén cubiertas por la LRT, estas situaciones están relacionadas con el objetivo de reparar los daños ocasionados o generados por la ocurrencia de estas contingencias, que es uno de los objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo, ¿sí? Fíjense cómo tiene que ver con las preguntas anteriores. Reparar el daño, hablamos de que esta ley también vino a reparar de alguna manera todos los daños generados por la siniestralidad en general en las organizaciones. Y podemos diferenciarla así de la Ley de Higiene y Seguridad, que tiene un espíritu más prevencionista. Acá con la LRT hablamos de reparar daños, hablamos de que el accidente o la enfermedad profesional o ese accidente in itinere, ese siniestro en sí, para englobar a las tres situaciones dentro de un concepto, ese siniestro ya ocurrió. Sí, a mí se me mezcla, profesora, con la de la ART, porque no sé si serán iguales, ahora no me acuerdo porque no puedo abrir el archivo, pero sé que tiene que brindarle servicios médicos, mantenerle el sueldo y, en caso de que no pueda rehabilitarse al trabajo, pagarle una indemnización. Esos eran tres puntos que estoy seguro que los hice y que eran así. Primero era brindarle los servicios médicos hasta que se pueda rehabilitar. Segundo, pagarle el sueldo. Y tercero, indemnizarlo si no puede. Y que hasta después que el gobierno se haga cargo de una pensión por ese daño. Porque creo que es hasta determinado momento. Pero como no puedo abrir la... Y no siempre es el gobierno. Ojo que no siempre es el gobierno, no mezclemos, ¿sí? Si nosotros hablásemos en genérico, o sea, en general, entonces, son tres las situaciones o contingencias que están cubiertas por la LRT. Son las tres que se definen como contingencias en esta ley en particular. ¿Qué significa que están cubiertas? Que se les otorga o tienen el derecho de otorgárseles todos los recursos necesarios para poder reparar los daños que hayan ocasionado estas contingencias. Eso se puede diferenciar entre prestaciones dinerarias o prestaciones en especie. Todas las prestaciones dinerarias son, como bien viene de la palabra, todo lo que se preste en dinero para poder reparar ese daño. Y ahí entra el pago del sueldo, la indemnización, que la indemnización también va a depender de si genera una incapacidad laboral permanente en este trabajador, porque no siempre se pagan indemnizaciones. ¿Cuándo se pagan las indemnizaciones? Cuando como consecuencia de un accidente, el operario, o sea, desencadena una incapacidad laboral que es permanente, o sea, queda con una lesión con consecuencias que no le permite trabajar de igual manera que antes,
y permanece en el tiempo. En ese momento se habilita el pago de una indemnización, ¿sí? El pago de la indemnización entonces forma parte de una prestación dineraria. Y todas las prestaciones en especie son la ortopedia, la farmacia, medicamentos, atención médica, rehabilitación. Hasta inclusive si hablamos de un accidente mortal, todo lo que tiene que ver con las prestaciones por el servicio funerario. ¿Está? Entonces, en genérico, son 3 las contingencias que están cubiertas por la RT. ¿Qué significa? Que de alguna manera se gestionan las prestaciones para reparar el daño. ¿Cómo pueden ser esas prestaciones? Dinerarias o en especie. Y ahí si queremos podemos ampliar a de qué se trata cada una. Pero si no, eso sería en general. Y ustedes hablaban del empleador y yo les dije, no siempre el empleador, ¿sí? Carlos también había nombrado la RT. ¿Por qué? Porque hay 2 opciones. La LRT justamente nos da esas 2 opciones. Que el empleador pueda ser autoasegurado y de esa manera va a gestionar él, si es autoasegurado, las prestaciones tanto dinerarias como en especie, o que contrate una RT y la RT entonces va a ser la encargada de gestionar estas prestaciones. A ¿Sí? eso quería preguntarle eso, los autoasegurados, ¿la ley abarca ese problema, ese beneficio que tiene el empleado en caso de un accidente? Porque cuando vi la pregunta me sonaba medio raro, pensé que toda empresa o toda pyme tenía que tener una RT. No, justamente para eso planteé la pregunta, para que indaguen y busquen en la Ley de Riesgos del Trabajo y encuentren esto de que esta ley justamente da la posibilidad a un empleador de que tenga el derecho de ser autoasegurado. Pero no cualquiera puede ser autoasegurado. Si ustedes leyeron, tiene que cumplir con ciertos requisitos específicos. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene en mente? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? Sí, profesora, tiene que demostrar capacidad de cobertura el empleador. De capacidad de cobertura monetaria, ¿no? Para poder elegir ser autoasegurado. Hay que demostrar eso. Sí. Pero En no fin, me sale la palabra exacta. sí, en fin, tiene que hacer todo lo que hace la RT, pero solamente lo tiene que hacer el empleador. Darle la misma cobertura de rehabilitación, de todo, de recuperación que tenga el operario o la operaria en caso de que tenga un accidente. Yo encontré y Por eso decía, mismo, debe contar con la programación especial de la CRT. bien. Por eso les dije antes, traten de pensar siempre, vayan de lo macro a lo específico, ¿sí? Siempre piensen en general y de ahí desglosen para llegar a lo específico. Entonces, la LRT, Ley de Riesgos del Trabajo, justamente contempla 3 contingencias o situaciones que pueden ocurrir dentro del ámbito laboral y que dice que las va a cubrir. ¿Cómo las va a cubrir? Gestionando las prestaciones para poder reparar el daño, ¿sí? Ahora, eso puede ser por 2 entidades diferentes. Puede ser por una RT a la que esté afiliado un empleador, o puede ser el mismo empleador que esté autoasegurado. Pero no diferencia que la RT tiene que hacer esto y el empleador tiene que hacer esto. Por eso les digo, generalmente las prestaciones son iguales para cualquiera de las 3 contingencias, ¿sí? Cualquiera de los daños ocasionados como consecuencia de estas 3 contingencias tienen que ser reparados. Lo único que ustedes tienen que saber es que hay 2 opciones, que está la opción del empleador autoasegurado o que está la RT. Pero tanto el empleador autoasegurado como el RT tienen que gestionar las mismas iguales prestaciones, ¿sí? De igual calidad, de igual magnitud. Por eso es que es tan específica la ley cuando detalla cuáles son los requisitos a cumplir por un empleador que quiere ser autoasegurado. No cualquiera, por eso les dije antes, no cualquier empleador puede ser autoasegurado por más que quiera. Tiene que sí o sí, debe
cumplir con esos requerimientos establecidos en esta norma en particular. ¿Mm?